continuemos adelante con nuestra catequesis. Estamos aún en la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg, donde yo les invité a que ustedes meditaran sobre el enfoque primario de las personas que redactan. La intención de ellos es evidente al someterse completamente a Dios y a la voluntad de Dios, al desligarse de lo que ellos son o de lo que ellos puedan tener por naturaleza, sino todo lo contrario, exaltar la gloria de Dios. Y resumimos la sesión pasada en dos vertientes hablando de la esclavitud. Unas personas son esclavos del pecado y otras personas son esclavos de Cristo. Y yo les invité a que ustedes reflexionaran en la semana y ustedes dijesen de quién son esclavos. Las personas que son esclavos de Cristo, como un buen esclavo, se somete verdaderamente a las Sagradas Escrituras, se somete verdaderamente a todo lo que Dios representa en su santa palabra, y esto no solamente como peregrinos para nuestro diario vivir, sino hay una promesa de redención eterna donde cada uno de nosotros estará con Él por la eternidad. Sin embargo, las personas que son esclavos del pecado, que no han en su misma rebeldía aceptado la gloriosa gracia de Dios por su mismo impedimento, por su misma naturaleza, estas personas esclavas del pecado tendrán una consecuencia eterna. Y esto lo resumimos por la primera porción, la introducción del Catecismo de Heidelberg, cuando preguntan cuál es el único consuelo, cuál es mi único consuelo en la vida y en la muerte. Y él dice que yo no soy mío, ya tengo un dueño, ya pertenezco a Cristo, soy esclavo de Jesucristo. Ahora abarcaremos la segunda porción de este breve enunciado, donde dice, sino que pertenezco cuerpo y alma en la vida y en la muerte. Para los que están anotando, vuelvo a repetir, sino que pertenezco cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Me quiero centrar únicamente en una palabra muy importante que es, sino que pertenezco. Para las personas que nos empiezan a visualizar junto con nosotros el área reformada de sus credos y los catecismos y las confesiones, recordemos que una confesión y un catecismo no está encima de las Escrituras. Un catecismo, una confesión es únicamente para exponer, para resumir de una forma muy sencilla el peso doctrinal de las Escrituras, según la misma cosmovisión de los reformadores, la cual nosotros consideramos como una doctrina ortodoxa. Ahora bien, la segunda parte dice, sino que pertenezco. ¿A quién pertenezco? Cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador. El apóstol Pablo, en su carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 13, dice, capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, que son las arras de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros escuchamos el Evangelio, a nosotros se nos resplandece el Evangelio por su gracia. Sin embargo, ese momento tan sublime de la misericordia de Dios a nuestras vidas, en el que nosotros somos adoptados como hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia, no es una situación accidental en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros claramente, por la misma exposición de las Escrituras, según Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso, Él lo determinó de esta forma, para un fin, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. La Escritura no se centra en el hombre, es decir, todo el plan perfecto de redención como lo conocemos es para exaltar la misma gloria de Dios. No se centra en ninguno de nosotros. Tenemos que empezar a desechar esos pensamientos arminianos y pelagianos donde enriquecen la soberbia y el egocentrismo del hombre, pensando que Dios está a nuestra disposición, pensando que Dios nos quiere poner en un lugar donde en muchas ocasiones puede sobrepasar la misma estima y gloria de Dios en el pensamiento entenebrecido por el pecado del mismo hombre. Es para alabanza de la gloria de su gracia. En las Escrituras el apóstol Pablo, refiriéndonos a que no nos pertenecemos a nosotros, el apóstol Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, y únicamente del Señor. Pertenecemos a Jesucristo, pertenecemos a Dios mismo. La pregunta sería, ¿desde cuándo la persona pertenece a Jesucristo? Actualmente, debido a toda la forma diluida en la cual se ha propagado el Evangelio, las personas, como ya lo mencioné anteriormente, piensan de una forma accidental su salvación. Incluso como un arminiano o un pelagiano, piensan que la salvación depende incluso de ellos. Pero hay un texto verdaderamente maravilloso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, a partir del versículo 6, donde nuestro Señor Jesucristo dice, he manifestado, he proclamado, he dado a conocer tu nombre, el nombre de Dios, a los hombres que del mundo me diste. Y en la parte B de Juan 17:6 dice, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Cuando el catecismo de Heidelberg está diciendo, sino que pertenezco, los redactores del catecismo no están pensando en una forma accidental, sino están pensando en la gloria eterna de Dios mismo a nuestras vidas. Ellos están visualizando que nosotros pertenecemos eternamente a Dios. Cuando estamos diciendo pertenecemos eternamente a Dios, pertenecemos desde la eternidad pasada en su decreto de creación para exaltación de la gloria de su gracia. Y pertenecemos eternamente para su gloria en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para estar eternamente con Él. Única y exclusivamente para alabanza de la gloria de su gracia. Posteriormente el catecismo dice algo que confronta la vida de cada uno de nosotros, o debe de confrontar la vida de cada uno de nosotros. Dice que pertenecen que en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. No está hablando de una profesión de fe superficial. Cuando yo hablo de una profesión de fe superficial, la mayoría de ustedes o algunos de ustedes, dentro del contexto que nos atañe en el siglo XXI, siglo XX y XXI, recordemos que la propagación de aquel evangelismo diluido hizo o invitó a las personas a repetir una oración de fe, haciéndoles creer que quien repitiese esa oración de fe automáticamente era salvo. El catecismo
exalta la gloria de Dios, humilla al hombre y deja en claro la verdad de la profesión de fe de cada uno de nosotros. No pertenecemos a Dios de labios para afuera. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ellos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En otra porción de la Escritura afirma que algunos en los últimos tiempos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello en tu nombre. Y la Escritura afirma que Él les dirá, apartaos de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. El catecismo está diciendo, pertenecemos eternamente a Dios mismo, pero en cuerpo y alma. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6, a partir del versículo 18, les dice a los Corintios, una iglesia sumamente problemática, una iglesia sumamente conflictiva, doctrinal y moralmente, ellos les dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después el apóstol Pablo les está invitando y exhortando a que analicen por qué es tan importante el que nosotros pertenezcamos en cuerpo y alma a Dios mismo. En el versículo 19 dice, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no entiendes? ¿No razonas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual recibiste de Dios y que no es tuyo, no es vuestro? Versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El argumento completo del catecismo de Heidelberg está exegéticamente diseñado para que un verdadero cristiano que no anda en los caminos del Señor entienda perfectamente cuál es su deber en esta tierra y por qué y cuál fue el motivo por el cual esa persona fue creado. De hecho, si me salto 100 años después, en la redacción de los estándares de Westminster, en el Catecismo Mayor de Westminster, una asamblea solemne de teólogos, donde la doctrina fue consistente, la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Aquellos reformadores, aquellos puritanos responden, el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si tu vida no está glorificando a Dios y no estás gozando de Dios tal y cual la Escritura lo enseña, tu vida no está haciendo nada relativamente que valga la pena. ¿Por qué? Simple y sencillamente, como el apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 11, verso 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, como el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios, única y exclusivamente para la gloria de Dios, y regocijarnos en esa eterna promesa de redención, gozarnos de su gracia inmerecida eternamente, como el salmista lo dice en el Salmo 73, en el versículo 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás
en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, verso 24. El hombre fue creado para glorificar a Dios. El único fin es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si resumimos esta breve catequesis en esta pequeña palabra, al decir, sino que pertenezco y pertenezco cuerpo y alma, yo te preguntaría, en base a la primera pregunta que hicimos la semana pasada, donde yo pretendo con esta breve enseñanza que tú analices perfectamente lo que Dios ya delegó en las Escrituras y confrontes tu vida con ello. Estamos hablando de Dios mismo, un Dios que no puede ser burlado, un Dios que está en todas partes. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Su gloria eterna no se le escapa absolutamente nada. Entonces, si nosotros pertenecemos eternamente en cuerpo y alma, yo te invitaría a reconsiderar la forma en la cual tú estás conduciendo tu vida. Si nosotros como Iglesia Reformada creemos en la ley como una norma de santidad para la vida del creyente. Somos salvos por gracia única y exclusivamente. Es la gracia de Dios la que nos ha otorgado la salvación eterna por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, la invitación concreta es decir, bueno, si nosotros pertenecemos a Dios en cuerpo y alma, verdaderamente estamos glorificándolo, como diría el catecismo de el catecismo mayor de Westminster. Verdaderamente lo estamos glorificando y estamos gozando de él como debiésemos hacer, o el pecado nos está apartando de aquella misericordia, aquella gracia y gloria de su excelencia en santidad.